Venezuela Energética, escrito por Leopoldo López y Gustavo Vaquero, con la particularidad de que este libro fue escrito por Leopoldo bajo las circunstancias más adversas, ¿no? Desde la cárcel, sometido a toda esta violación permanente de sus derechos humanos, con las visitas, él hacía, tú sabes, las anotaciones, se las daba a la mamá, a Lilian, etc. Y algunas les habrán agarrado en el camino. Sí, exactamente, ¿no? En esa sinfín de requisas que le hicieron a Leopoldo en la cárcel, ¿no? Lo primero que demuestra que yo creo que llegó el momento en Venezuela, Pedro, de que dotemos a la política de contenido. Nosotros no podemos seguir acotados en un debate político estéril, en una diatriba política sin sentido, y nadie está pensando en el futuro de Venezuela. Mientras el presidente Maduro anda celebrando el segundo aniversario del CLAP, bueno, resulta que el mundo petrolero anda preocupado en cómo diversificar la industria petrolera, cómo invertir esa cuantiosa ganancia de la industria petrolera en la diversificación de la economía, y nosotros estamos en una carrera contra el tiempo en ese sentido, porque somos un país petrolero con las reservas petroleras más grandes de todo el planeta Tierra, pero sometidos a una situación de destrucción progresiva de nuestra industria petrolera, comenzando la era postpetrolera. Y en eso andan las economías del Medio Oriente, por ejemplo, Arabia Saudita, que como tú bien sabes, es el primer productor de petróleo del mundo, y hoy está, en estos días va a anunciar ya la venta del 5% de Aramco para establecer un fondo soberano que va a ser el fondo soberano más grande de la Tierra, con 2 trillones de dólares. ¿Para qué? Para diversificar su economía. Entonces, este libro está planteando una tesis bien importante. Este libro tiene 4 pilares fundamentales. El primero es el aumento de la producción petrolera. Tenemos que aumentar la producción petrolera en las próximas décadas, y la idea es llevar la producción petrolera de 1.4 millones que está en estos momentos, según la Agencia Internacional de Energía. Pero no me vayas a decir todos los puntos de una vez, porque No, yo no, tengo varias cosas, los lineamientos. las bases fundamentales. Claro. Aumentar la producción petrolera y gasífera. Somos la 8ª potencia mundial en gas y la primera en petróleo. 2, a partir del petróleo, comenzar un proceso de diversificación de nuestra economía. Tenemos ese gran reto, que es el de no seguir aferrados agónicamente a una economía que dependa exclusivamente de la renta del petróleo. Diversificar la economía. 3, que es una de las tesis más novedosas del libro, de la propuesta y polémica, que es la democratización de la renta petrolera, o parte de la renta petrolera, para que los venezolanos tengamos acceso directo a parte de esa renta petrolera. Y 4 es comenzar la transición a las energías limpias, solar, eólica, a toda esta revolución energética mundial, que es la sustitución de los combustibles fósiles por las energías limpias. Esos son los 4 pilares de la propuesta. Claro, bueno, este libro que estoy señalando en este momento, Venezuela Energética, como ven, escrito por Leopoldo, voy a ver el índice un momentico, permiso. Tiene 3 partes. Los primeros 100 años hace una recopilación desde 1910 hasta nuestra fecha de cómo ha sido la historia del petróleo en Venezuela, cosa que tenemos que estudiar y analizar, porque de esos polvos vienen estos lodos. Segundo, la segunda parte, entorno energético mundial, potencial de Venezuela y desempeño de la PDVSA actual, con muchas críticas, por supuesto, porque no tenemos otra cosa, sino que de lo que vivíamos, tú sabes lo que es destruir a la gallinita en los huevos de oro, porque aquí se llega y entonces agarran una industria que está funcionando como una tacita de plata, y entonces criticar política y todo, pero entonces ¿cuáles son los resultados? Eso es un buen análisis que hay que hacer, y la propuesta que tú acabas de hacer. Quería preguntarte entonces, en línea de lo que tú estás hablando sobre el petróleo, porque la Venezuela energética creo que es más amplio el título para también arrimar lo que tú estás diciendo, que no solamente es petróleo, sino es gas natural y otros sistemas de energía, de nuevas energías. Así es. Entonces tenemos distintos tipos de, hasta energía atómica con materia prima que se puede utilizar, así que tenemos mucho. Hasta uranio, Pedro, uranio tenemos en Guayana. Yo soy diputado por el Estado de Bolívar. El Estado de Bolívar es tan rico que además de toda la riqueza mineral tenemos uranio. Y Venezuela se puede convertir en una potencia energética en la era postpetrolera. Pero eso hay que comenzar a trabajarlo desde ya. Entonces, nosotros no podemos seguir, como te decía, agotados en un debate estéril, perdiendo el tiempo
dilapidando como se han dilapidado los recursos, porque el endeudamiento en Venezuela se ha sextuplicado, ha crecido 6 veces. ¿Desde qué época? Desde que llegó el presidente Chávez en el año 98. Estamos hablando de una deuda de más de 190.000 millones de dólares. En el caso de PDVSA, la deuda financiera de PDVSA ha aumentado 1.400%, de 5.000 millones de dólares en el año 98 a 70.000 millones de dólares. Y la producción ha decrecido. Y con bonos en default, bonos que se adquirieron con precios pagando en bolívares y ahora la deuda es en dólares. Entonces, enterramos a PDVSA en esa deuda y no aumentamos la producción, que es lo increíble. En estos 17 años, Pedro, Venezuela es el único país de la OPEP que ha disminuido a estos niveles la producción petrolera, es un 43%. Es primera vez en el mundo que un país petrolero entra en hiperinflación. Eso es algo bien difícil de hacer. Exacto. Así que bueno, mira, tengo que ir a una pausa, Francisco. Después vengo con José Toro Hardy y me encantaría hacer un debate